Pues vamos con la tercera ponencia y pues os la voy a presentar. Se llama Mariem Lazib, es así, ¿no? ¿No se te escucha? Meriem Liezid. Liezi, vale, encantada. Assalamu Que alaikum. es, que es abogada y desde el derecho ahora y desde la justicia, pues nos hablará de cómo ese liderazgo ético que llevamos hablando toda esta tarde se traduce en defender la dignidad y de las personas. Meriem, pues la palabra es tuya. Assalamu alaikum. Alaikum. En primer lugar, gracias por contar conmigo para esta interesante conferencia. Gracias a ti por estar aquí. Mi parte hablaría de la ética, justicia y dignidad, que son tres cosas bastante importantes en mi labor. Y empiezo la ponencia reflexionando un poco sobre lo que es el contexto de todas las tres cosas. Quiero invitaros visualizando una cena que forma parte de mi trabajo normalmente todos los días. Imaginaros una sala de espera en un juzgado cualquiera, con lo que suele darse en un juzgado normalmente, que son gente con incertidumbre, con nervios, que no sabe qué va a pasar, gente que viene reclamando unos derechos y todo lo demás, un montón de papeles, unas historias, y cada uno esperando su turno para entrar a lo que es un juicio. En esta sala siempre existe el mismo elemento, que es que cada uno intenta defender su derecho. Pero todos tienen en común la misma cosa, que todos tienen derecho a ser tratados con dignidad. Esta convicción invisible es el auténtico corazón de la justicia, y aunque a menudo las prisas burocráticas nos lo hagan olvidar, es también la piedra angular de cualquier liderazgo ético digno de ese nombre. A lo largo de la conferencia que estamos viendo, se ha analizado bastante lo que es el liderazgo, cómo se forja, el rigor, el autodescubrimiento. Las ponentes lo han hecho muy bien. A mí me corresponde la responsabilidad de clausurar esta conferencia planteando la interrogante más pragmática, incómoda y desafiante de todas. Cuando la realidad nos confronta directamente en el plano civil, cuando verdaderamente importa, cuando la usamos, ¿de qué lado deciden colocaros? Porque el liderazgo ético no habita en la comodidad de los discursos ni en los manifiestos teóricos, que se manifiesta de manera nítida en el instante preciso en el que decidimos dar un paso al frente para defender la dignidad de un tercero, especialmente cuando asumir esa defensa tiene un costo personal o profesional legítimo. Empezaré con la primera parte, que sería el derecho como arquitectura de la dignidad. Voy a aportar algo de mi parte de experiencia. Si no sabéis vosotros bien, el derecho se ha forjado siempre como una estructura social, pero es totalmente necesaria. Todo se basa en el derecho, todo son leyes, las leyes de la naturaleza, las leyes humanas, las leyes animales, todo está forjado en leyes, todo se basa en leyes. Hay leyes que cambian, hay leyes que no. Nosotros todavía seguimos estudiando cómo funcionamos nosotros respecto a esas leyes. Por lo tanto, ahora no podemos decidir esto es así, es cuadriculado. Hay muchas versiones, pero lo que sí es seguro es que todos son leyes. Existe la extendida e incompleta creencia de que el derecho es un frío entramado de leyes rígidas, códigos sancionadores, artículos numerados y formalismos procesales estrictos. Es innegable que esta armadura técnica existe y es necesaria, pero las leyes jamás deben ser contempladas como un fin absoluto en sí mismas. Son en esencia meras herramientas funcionales, una herramienta al servicio de ¿qué? De la protección eficaz de un bien tan extraordinariamente valioso como estructuralmente frágil, la dignidad del ser humano. El día en que una norma jurídica positiva deja de amparar la dignidad intrínseca de los individuos, ese preciso día pierde su legitimidad moral profunda y su derecho al respeto o la obediencia ciega por parte de la sociedad. Por esta razón fundamental, en la tradición jurídica distinguimos desde hace siglos dos conceptos que el debate público tiende a confundir con ligereza: la legalidad y la justicia. Por experiencia ya os digo que no tiene nada que ver.
No siempre caminan de la mano de forma armónica. La historia nos demuestra con dolorosa claridad y perspectiva la existencia de leyes profundamente aberrantes que, sin embargo, gozaban de plena y pura legitimidad. Incluso ahora las sigue habiendo. Normas dictadas por parlamentos soberanos que despojaban de los derechos más inalienables a las mujeres, que legitimaban la lacra intolerable de la esclavitud o que segregaban a los seres humanos de manera sistemática en función de su raza, etnia u origen geográfico. Eran perfectamente legales en su contexto formal, pero constituían una absoluta e innegable vergüenza histórica. Quienes verdaderamente transformaron el mundo de la humanidad no fueron aquellos que obedecieron en silencio, acatando el texto histórico de la norma, sino quienes poseían la agudeza intelectual y el coraje moral indispensable para señalar públicamente: esto formalmente cumple la legalidad, pero es profundamente injusto. Aquí reside la primera gran lección que deseo transmitiros hoy como jóvenes líderes en formación. Desarrollar urgentemente la capacidad crítica de discernir con nitidez entre lo que está formalmente permitido por una norma sectorial y lo que es moralmente correcto en términos de justicia universal. Un líder con anclaje ético no limita su análisis técnico a verificar si una acción se ajusta formalmente a la legalidad vigente. Se pregunta de manera incisiva si es justa, si contribuye a humanizar nuestro entorno o si vulnera colateralmente la dignidad de las personas afectadas por esa decisión. Esa pregunta estructural formulada con valentía y a tiempo es la que ha salvado a la civilización de sus peores derivas totalitarias. Os doy un pequeño ejemplo yo, así como anécdota. Juicio, tenemos un juicio y un señor que tiene un juicio de divorcio y la jueza, este señor está en silla de ruedas y no hay acceso a este señor, no tiene acceso este señor a la sala. Entonces, la jueza le mandamos un escrito solicitando que se haga la comparecencia de este señor por videollamada. Se negó y nos obligó a meterlo en la sala entrando por los calabozos, porque era el único acceso que tenía sin tener que subir unas escaleras, porque no había acceso. Tenía una moto, tenía una pequeña moto, de estas que es una silla de ruedas motorizada. Era imposible meterla en sala más que metiéndose por los calabozos. Lo pasamos fatal, porque encima casi ni cabía en el ascensor. Cuando lo subimos y lo presentamos ante sala, después de alentar en sala, la jueza le dijo, bueno, tampoco ha sido tan complicado subir, cuando la parte contraria ni siquiera vino al juicio. Entonces, ahí puede que sí, que estaba muy bien, porque todo el procedimiento procesal, pero moralmente estaba mal, porque esa jueza no hizo lo que tenía que hacer, que era humanamente hacer lo correcto, que era aceptar el procedimiento. Le pusimos una queja, obviamente. Eso es de lo que estoy hablando ahora, a ponerlo a modo de ejemplo. El siguiente punto, vamos a hablar del valor civil como músculo democrático, ¿vale? Esto nos conduce directamente a un concepto medular que articula nuestra sesión de clausura, el valor. Y quiero matizarlo con precisión. No me refiero en absoluto al heroísmo épico y cinematográfico de las pantallas de entretenimiento, ni a la virtud cívica como más escasa, cotidiana, silenciosa y sumamente exigente, el valor civil. El valor civil debe entenderse como la firmeza indomable de sostener la verdad y ejecutar lo que es éticamente correcto, incluso cuando resulta profundamente incómodo para la estructura, cuando desafía abiertamente la corriente unánime de la opinión pública o cuando acarrea consecuencias adversas inmediatas para quien las ejerce. Es precisamente el quinto pilar del liderazgo ético, que se desgranaba magistralmente al inicio de este encuentro formativo. En el ejercicio diario de mi profesión ante los tribunales tengo el privilegio de presenciar este valor con relativa frecuencia y les aseguro que si nunca se presenta revestido de espectacularidad mediática, se encuentra de forma discreta en el abogado o abogada que asume el rigor deontológico, la defensa técnica de aquella persona de la sociedad o los medios de comunicación ya linchado y condenan de antemano, recordando con su mera presencia en estrados que el derecho a un juicio justo con plenas garantías es universal, o no es derecho. Se observa en quien sostiene con firmeza una postura doctrinal minoritaria ante un tribunal colegiado, por la íntima y razonada convicción de que es lo legalmente justo para su defendido. Y fuera del estricto entorno judicial se manifiesta con la fuerza en el ciudadano común, que se niega en redondo a apartar la mirada frente a un abuso de poder cotidiano, rechazando de plano la comodidad cómplice del silencio.
Quiero trasladarles una certeza pedagógica fundamental a todos los estudiantes y jóvenes activistas que hoy nos escuchan en este webinar. El valor civil no brota de manera mágica ni espontánea ante la gran injusticia histórica de nuestras vidas, sino se ha entrenado con disciplina previa en las pequeñas batallas cotidianas de la convivencia. El valor civil es un músculo ético que se ejercita diariamente en el aula. Cuando deciden con autonomía no sumarse a la burla fácil o ostracismo hacia un compañero de clase, se entrena en el entorno académico laboral. Cuando rechazan de plano participar de una práctica deshonesta que beneficia al grupo a costa de la verdad y se forja con templanza en el propio grupo de amigos. Cuando la mayoría presiona socialmente hacia el camino sencillo de los prejuicios y ustedes se atreven a alzar la voz para sentenciar de frente, conmigo no cuenten para eso. Quien no es capaz de custodiar y blindar la dignidad ajena, en lo pequeño difícilmente tendrá la estructura moral o la resistencia estructural para defenderla en las grandes estructuras de la historia. Mi experiencia como abogada en mi despacho siempre ha tenido los tres pilares de los que estamos hablando ahora. Siempre desde que empecé mi andadura, que ya llevo ya unos años, lo que siempre hemos tenido en cuenta es que cualquier persona que entra por la puerta del despacho se la va a tratar con humildad, se la va a tratar con dignidad, se le va a tratar con competencia. Pero es que nosotros, lo primero que creo que tiene que tener un líder es, lo principal para poder ofrecer eso es tenerla sobre uno mismo, o sea, tener dignidad sobre uno mismo. Una persona cuando tiene dignidad puede aceptar cualquier tipo de cualquier tipo de responsabilidad frente a cualquier persona. Si se respeta a sí mismo, respetará a los demás. Si tiene dignidad con uno mismo, a los demás le ofrecerá esa dignidad. Y sobre todo, creo yo que para ser un buen líder, tener clarísimo qué es lo que quiere hacer y qué es lo que permite hacer. Sobre todo, qué es lo que permite hacer. No salirse de lo ético. Todos sabemos, la mayoría sabemos lo que es lo ético y lo que no. Mirar para otro lado en la ética es un error, creo yo. Si haces las cosas bien, como líder te irá bien, porque la gente te respetará. Y la gente siempre lo que tiene para un buen líder es el respeto. Eso es lo inicial. Vamos a hablar ahora del último punto, que sería el Estado de Derecho como garante de la convivencia en paz. Nosotros ya sabemos que el Estado de Derecho es necesario. Es un escenario colectivo que es necesario para que nosotros podamos desarrollarnos como personas, tengamos un futuro estable y podamos ser líderes o ser guiados por un líder. En España, gracias a Dios, no tenemos ningún problema en ese sentido, tenemos un buen líder. No estoy no por hacer publicidad, pero es cierto que sí que tenemos un buen líder. Y eso nos da tranquilidad, nos da paz y te da, en ese sentido, cualquier persona o cualquier grupo se puede desarrollar tranquilamente. El Estado de Derecho es algo súper necesario. Es cierto que hay veces en las que el Estado de Derecho se ve difuso, sobre todo en el momento en el que estamos ahora, se ve un poco difuso en referencia a ideologías. Pero siempre la verdad prevalece. Pase el tiempo que pase, siempre la verdad prevalece. La premisa de la justicia social conecta de forma directa y orgánica con la misión transformadora que nos ha convocado hoy en este programa de liderazgo. Cuando el propio domingo se reúnan en los talleres prácticos para diseñar sus proyectos de acción humanitaria y convivencia, recuerden con nitidez que cada iniciativa destinada a paliar la soledad no desea de nuestros mayores adoptar herramientas básicas a las personas sin hogar o atender puentes interculturales firmes en comunidades fragmentadas no constituye un mero acto de beneficencia vertical o caridad complaciente. Es analizado en sentido estricto justicia en acción y es el acto profundamente revolucionario de restaurar la dignidad arrebatada y conferir una presencia humana real a quienes la inercia del sistema ha decidido invisibilizar en los márgenes. Cierro esta ponencia volviendo a esa sala del juzgado en la que iniciamos. Lo que verdaderamente sostiene ese espacio de tensión humana no es la solidez arquitectónica del hormigón del edificio, ni la liturgia formal de las togas negras, ni el peso encuadernado de los códigos legislativos. Lo que mantiene en pie el ideal de la justicia es una sociedad democrática, es una convicción íntima, colectiva e inquebrantable, la certeza absoluta de que la dignidad de cada ser humano es radicalmente innegociable y que siempre, ante cualquier circunstancia de abuso, debe haber alguien dispuesto a levantarse para defenderla.
Y ese alguien, queridos jóvenes de hacedores, no tiene por qué vestir obligatoriamente una toga judicial en un estrado. Ese alguien puede, debe y tiene la oportunidad histórica de ser cada uno de ustedes, en sus aulas de universidad, en los institutos, en las plazas de sus barrios, en sus futuros entornos corporativos y profesionales, y en el seno de sus comunidades de acción. El liderazgo ético sobre el cual hemos deliberado a lo largo de esta noche no constituye un fin ensimismado en sí mismo, ni un galardón curricular orientado a la autorrealización narcisista o al éxito reputacional privado. Encuentra su verdadera cumbre, su sentido existencial y su justificación última en el momento preciso en que deciden poner su talento, su conocimiento técnico, su privilegio formativo y su energía vital al servicio incondicional de la dignidad del otro. Porque en última instancia la justicia distributiva y la defensa práctica de los derechos humanos no pertenecen al mundo etéreo de la teoría abstracta o a la filosofía del salón. Son simple y llanamente y con toda potencia transformadora el liderazgo ético puesto en acción. Y nada, les doy muchas gracias y estoy aquí para lo que necesiten y cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchísimas gracias, Miriam. Nada. Súper interesante porque nos has puesto en contexto de juzgados y la verdad, pues es otro tema diferente y que te acerca más a ese entorno. Muchísimas gracias por todo.